Bienvenido a tus clases de Economía y Política. La Constitución Política del Perú. Es un término que se utiliza mucho en diferentes conversaciones y en diferentes escenarios. Sin embargo, es algo de lo que se conoce muy poco. De hecho, yo he hecho algunas averiguaciones por mi parte con colegas, profesionales, amigos y alumnos preguntándoles qué cosa es la Constitución Política del Perú y muy pocas personas han sabido darme una respuesta adecuada. A eso le sumamos de que en los últimos 20 años, desde el 2001 que el presidente Toledo fue presidente, hay una eterna disyuntiva acerca de la Constitución del 93 o la Constitución del 79, si tiene que volver a la 79, si tiene que haber una nueva Constitución, y el debate se reaviva especialmente en coyunturas políticas como la elección del presidente y la elección de congresistas. Es por eso que hice este video para poder explicarte qué fue la Constitución del 79 de la que tanto se habla, para en un siguiente video explicarte la Constitución del 93 a fin de que puedas entender estos temas de una manera mucho más sencilla. Aviso, si es tu primera vez en este canal, te cuento de que en este canal nos tomamos muy en serio la economía y la política, pero lo explicamos de una manera sencilla. Si tienes alguna duda o alguna consulta, déjala en los comentarios y oportunamente te estaremos atendiendo. Veamos. Una constitución, en resumen, es la ley de las leyes. La Constitución, también conocida como la Carta Magna, es un organismo, es un mecanismo de leyes que regulan todas las actividades del Estado y que se complementan con otras leyes. En la descripción te voy a dejar un enlace donde está una definición de lo que es la Constitución desde el Congreso de la República del Perú para que lo puedas entender de una manera más técnica. En el Perú han habido 12 constituciones a lo largo de toda nuestra historia y la Constitución del 79, que vamos a ver en este video, es la número 11. La última constitución, la número 12, fue la que actualmente vivimos, la que actualmente utilizamos, que es la Constitución del 93, del año de 1993. Entonces, ¿qué pasaba? Viajamos en el tiempo hasta la década del 70, 1970, 1971, 72. En el Perú se vivía algo que se llamaba la Junta del Gobierno Militar, la Junta del Gobierno Militar Revolucionario. De hecho, ya voy a hacer unos videos explicando solamente qué fue el gobierno militar, uno o dos videos hablando solamente del gobierno, de los dos gobiernos militares que vivieron en la década de los 70. Entonces, estamos en 1975, el entonces presidente o director de la Junta Militar, que era el presidente Morales, que era el general Morales Bermúdez, decide de que se tenía que volver a la democracia. Que oye, ya casi 10, 11 años de militarismo, hasta acá nomás, así que hay que volver a la democracia, y fue así que en 1977 convoca a una asamblea constituyente, que sería el equivalente a un congreso de nuestra actualidad, convoca unas elecciones para una asamblea constituyente a fin de que se determine una nueva constitución que reemplaza la constitución que existía en ese momento, que era la constitución de 1933. Se convocan a unas elecciones como las que hubieron hace poco para congresistas, pero en ese caso fue para una asamblea constituyente, donde se presenta el Partido Aprista Peruano, el Partido Cristiano y diferentes partidos de izquierda. Un partido tradicional que no se presenta a esas elecciones es el Partido de Acción Popular, el Partido de la Lampa, con el que compitió hace poco el congresista Johnny Lescano para presidente. No se presenta, ¿por qué? Porque el gobierno militar le había dado el golpe de Estado precisamente a su partido, al presidente de 1968, el presidente Belaúnde Terry. Entonces ellos dicen, no, nosotros no nos presentamos. Entonces se presentan a las elecciones para congresistas en 1977 y en 1978 se dan las elecciones y ganan. ¿Quiénes ganan las elecciones? El Partido Aprista Peruano, representado en su figura máxima de Víctor Raúl Haya de la Torre, el Partido Popular Cristiano y varios partidos de izquierda. Entonces, esta asamblea constituyente o congreso tiene su misión principal, fijar una nueva constitución. El líder de toda esa asamblea constituyente, de todo ese congreso, fue el político Víctor Raúl Haya de la Torre, el líder del aprismo, quien tenía una orientación bastante socialista. Víctor Raúl Haya de la Torre decía que la oligarquía, que los ricos eran malos y que había que buscar más igualdad hacia los pobres, y trabajaba y vivía mucho con eso. De hecho, una de las cosas que se puede decir de Víctor Raúl Haya de la Torre es que vivía de acuerdo a lo que pensaba. El señor era de ideología socialista y predicaba con el ejemplo. Él, a diferencia de otros políticos del Partido Aprista Peruano, no cometía excesos, no se le han encontrado lujos, no se le han encontrado malversación de fondos, no tuvo denuncias porque el señor era un señor muy consecuente con sus ideas. Sus detractores políticos no han podido acusarlo hasta el día de hoy, muchos años después de su muerte, de que el señor tenía un doble discurso, como normalmente pasa con los políticos. Entonces,
El 12 de junio, la Asamblea Constituyente es elegida en el 78 y a partir del 78, del 28 de julio del 78, empieza a sesionar, empieza a trabajar para hacer la nueva constitución, la nueva constitución política del Perú, que es firmada el 12 de junio de 1979. Entonces, ¿quién lideraba esta constitución? Víctor Raúl Haya de la Torre. Si no sabes quién fue Víctor Raúl Haya de la Torre, te voy a dejar en la descripción te voy a dejar un enlace a su biografía para que lo puedas conocer un poco más. Esta constitución, cuando se firma, fue de bastante carácter social. De nuevo, viajemos en la máquina del tiempo. Estamos en la década del 70, el Perú estaba en un gobierno militar que buscaba mucho ayudar al pobre en contra del rico y cerrar las fronteras. Había una onda bastante nacionalista, bastante de lo peruano, nada más, sobre todo, cerramos las fronteras. Por eso si le preguntas a tu papá o a tu abuelito en la década del 80, del 90, cuando decías, oye, este producto, este reloj es importado, la gente te decía, wow, mira, lo máximo. ¿Por qué? Porque no venían muchas cosas de afuera, el gobierno militar había cerrado las fronteras y los siguientes gobiernos no habían tenido buenas relaciones con el extranjero, por eso no llegaban muchos productos del extranjero. La constitución que se firmó en el 79, la constitución del 79 tuvo un carácter bastante social y un poco alejado de la realidad económica. En cuanto a la parte social, fue un tema bastante inclusivo porque primero fijó el tema del voto de los analfabetos. Si actualmente en el Perú hay racismo, en el 2021 existe racismo, imagínate en 1970. El racismo era algo que siempre existió en el Perú y por ahí era más duro y los analfabetos, la gente sin estudio, no tenía derecho a votar. La Constitución del 79 cambia esto. La Constitución del 79 también dice que la mayoría de edad a partir de esa Constitución iba a ser de 18 años y ya no de 21 años. Por eso a veces tú vas con tu abuelito y dice, abuelo, tengo 20, este chiquito, abuelo, pues ya tengo 20. Los mayores, por eso ven a la gente de 20, 21 todavía como menores de edad, a pesar de que nuestra ley, en nuestra constitución actual, ya a partir de 18 años somos mayores de edad. En cuanto a lo económico, un temita que tenía de nuevo la Constitución era que era de un carácter bastante social. Tanto el APRA como Haya de la Torre, como el Partido Popular Cristiano, como los izquierdistas, como el Frente de Izquierda que estuvo en la generación de esa Constitución, tenía una orientación bastante a papá Estado. Hoy hay un problema, que lo arregle el Estado. Oye, las empresas no pueden hacer esto, que lo arregle el Estado. Oye, pero ¿qué pasa si tenemos una emergencia? El Estado, el Estado, el Estado. Y el tema de papá Estado, de que el Estado gobierna todo, es muy bonito siempre y cuando tengas dinero. El problema es cuando el Estado no tiene dinero y el segundo problema es cuando hay corrupción, que es lo que normalmente sucede en el Perú. Oye, el Estado podría solucionar todos los problemas del Perú, sí, si tuviera dinero y si no tuviera corrupción. Pero normalmente pasa que no tenemos los dos y ahí vienen los problemas. Y una tercera observación a la Constitución del 79 es lo referente al tema laboral. ¿Qué pasa en el tema laboral? La Constitución del 79 protegía mucho la estabilidad laboral. Es una palabra que se escucha ya muy poco porque ya en la Constitución actual como que no existe, pero la estabilidad laboral decía en la Constitución del 79 de que el Estado protege al trabajador y solo se da despido por causa justa. Entonces, esos eran tres variables importantes en la Constitución del 79. En cuanto a lo social, de nuevo, incluirá más personas y darle más derecho a las personas. En lo económico, que papá Estado intervenga en casi todo. Y segundo, la protección de los trabajadores frente a los despidos de las empresas. ¿Fue buena? ¿Fue mala la Constitución del 79? A tono personal, creo que en lo social fue muy buena. De hecho, en la Constitución del 93, casi toda la parte social se incluye. Fue muy buena en la parte social porque dio muchos derechos, se preocupó de muchas cosas que antes ni pensábamos. En la parte económica, creo que fue medio romántica. O sea, sería bonito pues, hacer que el Estado haga todo, que proteja, pero en la realidad no se puede. ¿Por qué? Porque el Estado depende de dos cosas, del libre mercado y de las inversiones extranjeras. Si no hay libre mercado, la gente pues como que... y si no hay inversión extranjera, el país se estanca, se cierra, que es lo que pasa actualmente en el 2021 con el país de Venezuela o el país de Cuba. En la realidad práctica, la Constitución del 79 creo que no fue adecuada porque no miró el escenario que pasaba en el mundo. De nuevo, viajemos a la década del 70 en la máquina del tiempo. En la década del 70 estamos en un militarismo no solamente en el Perú, sino en casi toda Sudamérica. Pinochet, Vilela, un montón de presidentes en otros países que eran militares. Y a partir de la década del 80, porque la Constitución del 79 empezó a regir a partir del 80, sucedió de que se conoce la década del 80 en Latinoamérica como la década perdida. La economía a nivel mundial cayó por la crisis del petróleo que hubo en 1973 mediante los países de la OPEP,
O sea, fue muy complicada la década del 80, no solamente en Perú, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en todos lados. Y la Constitución del 79 como que no pudo prever esto. Quería que el Estado haga, pero oye, pero no había plata, pues no había plata en ninguna parte. Está muy complicada la situación. Y segundo, el Perú, como salíamos de gobiernos militares, había mucho asistencialismo. El gobierno intervenía muchas cosas y el problema cuando pasa eso es que es muy bonito poder hacerlo, pero llega un momento en que el dinero se te va a acabar. Entonces la Constitución del 79 no fijaba eso. Algunos ejemplos de lo errado que era el capítulo económico de la Constitución del 79, que te voy a dejar la Constitución del 79 para que la puedas leer, te voy a dejar el enlace en la descripción, es las medidas que tomó Alan García en su gobierno entre el 85 y el 90. Primero, que fijó el tipo de cambio. ¿Sabes qué? Mira, el tipo de cambio se va a mantener en, imaginemos, 2 soles. Oye, eso es muy bonito, pero hace que los bancos y que las instituciones no muevan mucho, no saquen muchos dólares al mercado. Entonces, las personas que necesitan dólares tienen que ir al mercado cambiario extra. Entonces, ahí se genera un doble tipo de cambio, que es un primer problema. Otro, congelar el precio de los servicios. Entonces el gobierno, como según la Constitución del 79, el gobierno podía intervenir la economía, el gobierno hacía pues lo que consideraba mejor para el pueblo, pero que al final lo terminaba complicando. Tal es así que en el primer gobierno de Alan García, entre el 85 y el 90, se dio en el uso de la Constitución del 79, algo que se llamó la estatización de la banca. ¿Qué cosa fue la estatización de la banca? Que el gobierno de Alan García fue y tomó poder de los bancos. Entonces, ¿qué pasa cuando se dan este tipo de situaciones? Que los capitales extranjeros se espantan. Pero Alan García estaba haciendo algo que estaba permitido en la Constitución. La Constitución del 79 permitía la intervención del Estado, no fijaba el tope. Otro problema que tuvo esto de la intervención del Estado mediante la Constitución fue de que, según empresarios antiguos, dicen de que gente del Partido Aprista peruano, el partido de Alan García, iban a la empresa, le tocaban la puerta y le decían: ¿sabes qué? Mira, venimos del Partido Aprista, hay una ley del presidente que tienes que contratar a 10 personas del partido. Oye, pero ¿cómo? No tengo espacio. No sé, eso lo dice el presidente, es tu problema. Entonces, como la Constitución del 79 permitía mucho la intervención del Estado, los empresarios estaban como tocados de mano y no había mucha intención de empresarios extranjeros, de capitales extranjeros, por venir al Perú. Un problema de esta Constitución, de nuevo, es el papá Estado. Cuando el Estado interviene en muchas cosas, puede ser que lo haga de buena intención, pero sus resultados no son tan buenos. Estamos en el 2021 y mira, las vacunas... Hoy estamos hablando hace mucho tiempo y no se compran vacunas como se debe. Los hospitales no están como se debe. Hay muchas medidas, como por ejemplo los bonos a la pobreza, que no se aplican como se debe. El Estado puede tener toda la buena intención, pero en la práctica no logra hacer lo que se espera. Entonces, creer que el Estado va a solucionar todo, como lo piensa la Constitución del 79 o como lo propone la Constitución del 79, es algo que es bastante alejado de la realidad peruana. Llegamos, pasa el tiempo, en el 79 se firma la Constitución, del 80 al 85 Belaúnde la usa. Ya voy a hacer un video explicando acerca del segundo gobierno de Belaúnde. Alan García del 85 al 90 en su primer gobierno la usa, y cuando ingresa Fujimori en el 90, entre el 90 y el 91 se da cuenta él y sus asesores que la Constitución del 79 no permitía la inclusión de Perú en la economía internacional y que privaba a las empresas de muchos problemas. La Constitución del 79 tuvo un aire bastante social, pero sin embargo ese aire bastante social no iba de la mano con lo económico. En los 90 en el Perú, la principal preocupación del Perú eran 3 cosas: el cólera que nos estaba atacando, el terrorismo que nos estaba sacando el ancho y la economía, donde estábamos así. De nuevo, yo siempre he dicho de que en los 90 el Perú era como Venezuela, pero sin YouTube, ni Facebook, ni Internet, porque no podía el mundo ver lo que pasaba realmente en el Perú. Entonces, cuando Fujimori ingresa al poder en el 90, se da cuenta que esa constitución no permitía hacer muchas cosas de la parte económica y decide cambiarla. Se da algo que es el autogolpe de 1992. Si no sabes lo que es el autogolpe de 1992, he hecho un video que te voy a dejar en la descripción. Se da el autogolpe y se convoca a un congreso para una nueva constitución que terminó siendo la Constitución del 93, que te voy a explicar en el siguiente video. De nuevo, fue mala, fue buena la Constitución del 79. La Constitución del 79 en lo social, muy bueno. Tal es así que en el 93 se vuelve a usar. En lo económico, bastante romántico y no adecuado. Entre económico y social habría que ver por cuál desea priorizar el Estado. Sin embargo, el Estado priorizó por lo social en el tiempo que utilizó la Constitución del 79, que fue del 80 hasta el 90, y los resultados económicos y sociales no fueron muy buenos. Entonces, habría que ver en el siguiente video cuáles fueron los avances y los alcances que tuvo la Constitución del 93.
Ningún texto es bueno o es malo, lo que finalmente termina generando resultados son las evidencias que este texto tiene en el tiempo. Las evidencias de la Constitución del 79 nuevamente dicen que en lo social fue muy bueno, pero en lo económico dejó mucho que desear. Cuando te pregunten quién te dijo a ti esa vaina, ya sabes qué responderles.